Desde los 17 años trabajé en la Catedral de Nuestra Señora del Carmen y ahora, con 66 años, miro atrás. Mi nombre es Rosa. En aquellos días no sabía nada de teología, milagros ni devoción. Solo conocía el hambre, la soledad y el polvo. Y fue con ese polvo que comencé, barriendo los corredores de la casa de Nuestra Señora. Recuerdo mi primer día como si fuera ayer. Era febrero, el frío cortaba la piel, y yo temblaba más de nervios que de temperatura. Me contrataron como ayudante de limpieza. Entraba antes del primer tañido de la campana y salía cuando el último peregrino se marchaba. Nadie me hablaba, nadie conocía mi nombre. Pero allí, aunque invisible, sentía una presencia viva. Con el tiempo aprendí el camino de las flores. Yo retiraba las ofrendas marchitas, cambiaba los jarrones y recogía los pétalos caídos. Nunca vi un altar tan lleno como el de la Virgen del Carmen. Ella recibía claveles, rosarios, cartas, muñecos, retazos de tela, calcetines de bebés, notas garabateadas por madres angustiadas. Todo lo recogía con cuidado, como si fuera sagrado. Al principio no oraba, solo hacía mi tarea. Pero con los años me atreví a hablarle. Empezaba en voz baja mientras fregaba el suelo o pulía los candelabros. Señora, hoy estoy agotada. Señora, mi hermano está enfermo. Señora, ¿será que me oyes? Era más un desahogo que una plegaria. No esperaba respuestas, pero con el tiempo entendí que la catedral no era solo un edificio, era un corazón palpitante. Veía milagros diarios, sin fanfarrias ni ángeles. Veía a un padre llorando de rodillas. Veía a un niño dejar su juguete con cariño. Veía a una mujer volver a caminar. Y todo eso, sin que nadie lo notara. Yo era la sombra de esos milagros, la limpiadora que quedaba tras la misa, la que barría las lágrimas del suelo sin preguntar de quién eran. En ese silencio nació mi fe, sin relámpagos, sin visiones, solo con el peso de la escoba, el aroma de los claveles y esa mirada de la Virgen que parecía seguirme a donde fuera. Un día, al final de mi turno, me quedé sola frente al altar. No había nadie en el templo. Encendí una vela por mi hermano, internado de emergencia. Miré el manto de la Virgen en silencio y, por primera vez, sentí que ella me devolvía la mirada, no con ojos de madera, sino de madre. No oí voces, no vi apariciones, solo sentí un calor en el pecho que no venía de las velas. Allí entendí que incluso las manos más invisibles pueden ser elegidas, que hasta quienes limpian las huellas de los milagros pueden formar parte de uno. Así comenzó todo, con silencio, con polvo, con una mujer sencilla frente a la madre de todos. No lo sabía entonces, pero algo sagrado se estaba gestando. No crecí con una madre. La mía murió cuando tenía 4 años, dejando solo un recuerdo difuso, un aroma a hierbas, una nana que quizás inventé. Me crió mi tía, una mujer noble pero severa, que decía que el llanto era debilidad y que la vida no ofrecía consuelo. En la infancia veía a otras niñas recogidas por sus madres en la escuela, con abrazos, meriendas, sonrisas. Yo salía sola. Aprendí a tragarme esa ausencia como quien bebe agua helada, sin quejarse, pero con el estómago frío por dentro. Por eso, en mis primeros años en la catedral, no entendía la devoción de la gente. Las mujeres llorando a los pies de la Virgen, los hombres rezando con manos temblorosas, los niños dejando flores. Todo me parecía excesivo. Hasta que, en el fondo de una caja de ofrendas, encontré un papelito. Era una hoja doblada con letras infantiles que decía: «Mamita, cuídame desde el cielo, pero si no puedes, que la Virgencita me cuide aquí. Te extraño siempre. Firmado, Benitito, 5 años». Ese papel me deshizo. Era como si lo hubiera escrito yo en otra vida, yo, que nunca supe que era ser hija de alguien. En ese momento entendí por qué la gente acudía a la catedral. Buscaban lo que el mundo no les dio: esperanza, amor, cuidado. Esa misma semana me senté sola en el último banco, en una tarde lluviosa. La catedral estaba vacía, el sonido de la lluvia parecía mecer mis recuerdos, y hablé con ella con el corazón abierto por primera vez. «Señora, no sé rezar bonito como los demás, pero si eres madre, ¿me puedes abrazar un poco? Solo un poco». En ese instante, la lluvia pareció silenciarse. El silencio dentro de mí fue tan hondo que sentí que alguien me escuchaba.
Aunque no hubo respuesta, salí de allí más ligera, como si hubiera llorado en el regazo de alguien. Desde entonces vi a la Virgen no como una figura, sino como presencia. Estaba en las madres que cargaban a sus hijos, en los ojos de los huérfanos, en las velas encendidas con manos temblorosas y, sobre todo, en el vacío que dolía en mí, llenándolo poco a poco, sin prisa. Con los años comencé a hablarle a diario, no con oraciones aprendidas, sino como una hija que vuelve a casa. A veces le contaba mis penas, a veces solo le agradecía por un día más, otras me quedaba en silencio. Y ella entendía. No era un milagro, era maternidad, la que cuida a los pobres, a los huérfanos, a los invisibles, la que me cuidaba sin pedir pruebas ni títulos. Solo con amor. Y fue allí, entre baldes, velas y plegarias, que descubrí que no haber tenido una madre de sangre no me impedía ser hija, hija de la Virgen, hija del Carmen. Cuando entendí eso, lo imposible comenzó a acercarse. No todas las voces se oyen con los oídos. Algunas hablan al alma. Fue el final de un turno cuando todo cambió. Había limpiado el altar, cambiado los jarrones, apagado las velas del pasillo lateral. La catedral estaba vacía, como siempre a esa hora. El silencio era tan profundo que se oía el crujir de la madera bajo mis pasos. Caminaba con el balde rumbo a la sacristía cuando escuché: Rosa. Mi nombre, suave, casi un susurro. Me detuve, miré alrededor. Nada. Pensé que era el cansancio. Al fin y al cabo, era tarde y estaba exhausta. Seguí caminando. Rosa, esta vez más claro, cálido, como si brotara de las piedras. Me estremecí. El corazón latió más fuerte, pero no era miedo, era otra cosa, una presencia, una certeza sin explicación. Miré hacia la imagen de la Virgen. Seguía allí, inmóvil, con la misma mirada tierna, pero algo en ella parecía más vivo esa noche. La luz del altar titilaba diferente, como si el tiempo se hubiera detenido. Me arrodillé, no por costumbre, sino porque mis piernas no soportaban el peso de ese momento. Escuchas, pero dudas. Y aún así, yo te escucho. Esas palabras no llegaron por los oídos, vinieron de dentro, como cuando sientes nostalgia sin saber por qué. Lloré, no de miedo, sino de encuentro. Era como si, tras años hablándole, ella me respondiera por fin. Una respuesta que no prometía nada, pero que me conocía por completo. Pasé los días siguientes en silencio. No le conté a nadie. ¿Cómo podría? Dicen que quien oye voces necesita un médico. Pero yo sabía que no era una alucinación, era la oración respondida de una hija. Entonces apareció el niño. Estaba cerca del altar, agachado, como jugando con las flores. Tenía unos 7 años, ojos claros, piel curtida por el sol, ropa sencilla y pies descalzos. Miss sonrió. Pensé que era hijo de algún devoto distraído. Me acerqué y pregunté: «Hola, pequeño, ¿dónde está tu mamá?» Me miró con calma y dijo: «Ella viene. Hablará contigo otra vez cuando estés lista». Antes de que pudiera preguntar más, corrió y desapareció por el pasillo lateral. Lo busqué por toda la catedral. Nada. Hablé con los guardias, ningún niño había entrado, ningún menor perdido. Volví a casa con el corazón acelerado. No dormí esa noche. En los días siguientes, él reapareció, siempre callado, sonriendo, con los pies descalzos, diciendo frases que me inquietaban. Ella te mostrará. Mantente firme. El pueblo necesita escuchar. Eres pequeña, pero el mensaje será grande. Cada vez que hablaba, algo en mí se confirmaba. No estaba loca, algo se estaba preparando, y comenzaba allí, en la catedral más visitada de la región, por una simple limpiadora. Hablaba poco, pero cada palabra parecía enviada por el cielo. El niño comenzó a aparecer con frecuencia, siempre al cerrar el templo, cuando los cánticos cesaban y solo se oía el viento contra las puertas. Surgía sin anunciarse. A veces sentado cerca de las velas, otras caminando entre los bancos, siempre descalzo, siempre en silencio hasta que me veía y sonreía. No era una sonrisa común, era serena, como quien guarda un secreto, demasiado sabia para un rostro tan joven. Intenté hablarle muchas veces. ¿Cómo te llamas? ¿Dónde está tu familia? ¿Cómo entras aquí? Pero nunca respondía directamente.
A veces señalaba la imagen de la Virgen, otras decía frases que me perseguían por días. Ella habla con quien escucha. El mundo no necesita ruido, necesita verdad. Aún no lo entiendes, pero ya dijiste que sí. Anotaba todo en un cuadernito que guardaba en mi armario de limpieza. Las frases parecían simples, pero ardían en el alma. Cada encuentro con él dejaba la sensación de que algo se acercaba. Un día reuní valor y pregunté: ¿Quién eres, pequeño? Me miró con ojos que no eran de un niño común. Solo soy una chispa de la luz que viene. Pero tú eres la tierra. Cuando llegue el momento, la Virgen te lo revelará, y toda la región escuchará. Fue la última vez que lo vi en semanas. Su ausencia dolió más de lo que esperaba. Extrañaba esa pequeña señal, ese pequeño profeta, pero era como si su desaparición me enseñara a confiar, a creer que no era locura, que realmente estaba siendo preparada. Durante ese tiempo, la catedral comenzó a cambiar. Llegaban más peregrinos con historias similares, personas que decían haber soñado con la Virgen, otras que venían de lejos por un llamado. Vi a humildes entrar con rostros abatidos y salir con esperanza en los ojos. Algo en mí decía: está por llegar. Hasta que una mañana nublada encontré un clavel solitario sobre el altar, fresco, perfumado, perfecto. Nadie había dejado ofrendas ese día. Junto a él, un papel con letras infantiles: estoy aquí. Ella también. Ahora todo va a comenzar. Sin firma, pero sabía que era él, el niño sin nombre. Con él comenzaba el milagro que transformaría no solo mi vida, sino toda la región. Cuando el cielo quiere hablar, elige un aroma que nadie olvida. Era una madrugada fría, de esas que calan los huesos, y la catedral respiraba en silencio. Llegué más temprano de lo habitual, inquieta desde el mensaje del niño. La ciudad aún dormía, ni los primeros fieles habían llegado. Caminé al altar, como siempre. Pero al abrir la puerta lateral, sentí un perfume en el aire, suave, dulce, inconfundible: claveles. No eran los claveles comunes de los devotos. Era un aroma vivo, como si cada pétalo hubiera sido cortado del cielo, tan intenso que parecía llamar a mi alma. Corrí al altar y me detuve. Estaba cubierto, no con telas ni velas, sino con claveles frescos esparcidos por el suelo, los escalones, la base de la imagen de la Virgen. Claveles rojos, blancos y rosados, dispuestos con una perfección que ninguna mano humana pudo haber logrado en esa madrugada sin ser vista. Me arrodillé, el corazón a mil, toqué una flor, estaba húmeda, llena de vida. Lloré, no sabía por qué. No era tristeza, era algo mayor, como si todos mis dolores, preguntas y dudas fueran respondidos sin una palabra. Entonces escuché cada oración barrida del suelo, cada lágrima que cayó sin ser vista, cada flor descartada con descuido. Ahora las flores son para ti. La voz venía de dentro de mí, pero también de las piedras, del altar, del aire. Era ella, sin duda, la misma voz suave y firme que me había llamado antes. Intenté levantarme, mis piernas temblaban. Señora, ¿qué quieres de mí? Silencio, pero no vacío, un silencio de espera. La catedral estaba iluminada solo por la tenue luz de las ventanas. En ese instante, sin multitud, sin misa, sin testigos, sentí que estaba en el centro del mundo. Quise correr a llamar a alguien, pero algo me detuvo. No, ahora es solo para ti. Me quedé allí una hora, quizás más, en silencio, en lágrimas, rodeada de flores. Nunca me sentí tan pequeña y tan vista. Cuando volví al trabajo, guardé 3 claveles, uno para mí, uno para mi hermano, enfermo, y uno para una joven peregrina que siempre pedía trabajo sin perder la fe. Los demás quedaron allí. Cuando llegaron los primeros fieles, se arrodillaron en silencio. Nadie preguntó quién dejó las flores. Todos parecían entender que era una señal, algo puro, divino. Al fondo del altar, detrás de la imagen de la Virgen, vi por un segundo al niño, quieto, sonriendo, con un clavel en la mano, y luego se desvaneció como niebla al sol. Cuando la luz toca lo invisible, lo sagrado revela lo que el mundo no ve. Pasaron días desde el milagro de los claveles. Seguía trabajando como siempre, pero algo en mí había cambiado. Sentía la catedral más viva, como si las paredes respiraran fe,
como si todo esperara. Una mañana despejada ocurrió lo inesperado. Limpiaba el lado izquierdo de la nave principal, junto a una vieja ventana de vidrio opaco, siempre cubierta por cortinas pesadas. Ese día, la luz del sol atravesó con fuerza los vitrales. Un rayo dorado iluminó el suelo frente a mí. Miré hacia arriba. La cortina estaba ligeramente levantada, y en el vidrio había una mancha que nunca había notado. Mia Cirque. Era tenue, casi imperceptible, pero al pasar la luz tomó forma. Primero una sombra, luego contornos, y finalmente una silueta. Era el rostro de la Virgen, no como la imagen del altar, sino más serena, más cercana, más humana. Una mirada de madre, de verdad. Mi corazón se aceleró. Froté mis ojos, volví a mirar. Seguía allí. Y no solo eso, había algo escrito, como revelado por la luz. Letra por letra, leí: los humildes engrandecerán mi nombre. La región será luz cuando escuche a los pequeños. Mi Perilous. Llamé a un sacerdote. Vino, miró, pero la luz había cambiado de posición. La imagen desapareció. Sonrió amable y dijo: tal vez fue un reflejo, o tal vez viste con los ojos de la fe. Pero yo sabía lo que vi, sabía que era para mí, el mensaje que el niño prometió, que la Virgen guardaba para cuando estuviera lista. Pasé los días rezando, meditando, escribiendo cada palabra en mi cuaderno. Sentía que debía actuar, pero no sabía cómo. Hasta que una tarde el niño regresó, sentado en el último banco, como si nunca se hubiera ido. Mia Cirque, mi senteis su lado. Antes de que dijera algo, habló: ¿viste la ventana, verdad? Asentí en silencio. Entonces ya sabes. Ella hablará de nuevo, pero esta vez para todos. ¿Cuándo? Pregunté con voz temblorosa. Sonrió: en su día, ante todos. La luz volverá, y nadie podrá negarlo. Se levantó, caminó al altar y desapareció. Esa noche escribí todo, cada detalle, cada palabra, y entendí con claridad. La Virgen no eligió a un sacerdote, ni a un obispo, ni a una religiosa, sino a una sierva del suelo para ser la voz de la esperanza, el eco del cielo. Cuando el cielo habla, el alma lo reconoce, aunque el mundo dude. El 8 de noviembre se acercaba, la fiesta de la Virgen del Carmen. Para muchos, era solo un día de procesiones, misas, peregrinaciones, cantos y flores. Para mí, era el día en que algo sagrado se revelaría. No sabía cómo ni cuándo, solo que ocurriría. El niño lo dijo, la imagen en la ventana lo mostró, y mi corazón ardía con la certeza de quien ha visto una promesa de cerca. Esa semana pedí un descanso de las tareas pesadas. El padre Miguel, que me conocía desde hacía años, lo encontró raro, pero accedió. Quería estar libre, observar, escuchar, estar atenta. Algo me decía que la Virgen me usaría de alguna forma. La catedral se llenó desde temprano. Peregrinos llegaban a pie, en camiones, en bicicletas. Muchos dormían afuera, envueltos en mantas, cantando. Había coros infantiles, grupos con trajes tradicionales, familias enteras. La región parecía respirar fe. Cuando amaneció, la fiesta comenzó, pero yo estaba en silencio. Me senté en un banco al fondo, con el rosario en las manos, rezando despacio, sin palabras, solo sintiendo, esperando. Mi corazón latía como tambor, el tiempo parecía suspendido. Fue durante la misa solemne de la mañana cuando todo ocurrió. El obispo celebraba, los fieles cantaban, todo parecía normal. Pero de repente, una luz intensa invadió el templo, un rayo de sol que entró por la ventana donde vi la imagen. Iluminó el altar con una fuerza inusual. Los cánticos cesaron. El obispo guardó silencio. Todos miraron el brillo dorado que bañaba la imagen de la Virgen. Entonces, una voz suave, femenina, profunda, resonó, no desde altavoces ni personas, sino desde la luz. Hijos, escuchen, estoy aquí y estoy viva. Un silencio sagrado cayó sobre todos. Nadie respiraba. Lágrimas llenaron los ojos, manos se alzaron, muchos cayeron de rodillas sin saber cómo. Era como si cada alma hubiera oído a su madre llamándola por su nombre. La voz continuó: los pobres son mi manto, los humildes, mi trono. La región renacerá del polvo, no de la riqueza.
No teman, el cielo está cerca. El amor ha vencido. La luz se desvaneció. La ventana volvió a la normalidad. El templo quedó en silencio por largos minutos. Luego, alguien lloró, otro siguió, y pronto la catedral era un coro de sollozos, manos unidas, corazones sanados. Yo, en el último banco, sentí a la Virgen hablarme, no con símbolos ni flores, sino con palabras que lo cambiaron todo. Un hombre a mi lado tocó mi brazo. ¿La oíste, verdad? Respondí. Ella habló. Esa noche, la región lo supo. Las noticias corrieron como fuego. Voz misteriosa en la catedral, milagro en el Día de la Virgen, testimonios de cientos. Mi nombre comenzó a surgir. La trabajadora que predijo el milagro, la mujer que escuchó primero, la elegida de la Virgen. Pero no me sentía especial, me sentía servidora. Porque cuando María habló, lo hizo por todos, usando la voz más pequeña para el mensaje más grande. No eligió el micrófono, eligió el silencio. No todos los que tienen fe visten hábitos, y no todos los que visten hábitos saben escuchar la fe. Tras el 8 de noviembre, mi vida dejó de ser anónima. Durante más de 3 décadas fui la mujer de la limpieza, la que cuidaba las flores, la que pasaba desapercibida. Ahora decían que era testigo de un milagro. Llegaron periodistas, devotos, curiosos. Querían saber si la voz era real, si la había oído antes, si era una grabación. Respondí con calma, humildad y la certeza de quien ha visto el cielo tocar la tierra. Pero lo que más me sorprendió fue el llamado del arzobispo. Recibí una nota sencilla, entregada por un seminarista. Rosa, necesito hablar contigo. Ven mañana, que la Virgen te acompañe. Antonio. Al día siguiente, con mi ropa más simple y el cabello recogido, fui a la sede de la arquidiócesis. Era un edificio antiguo, solemne, con cruces en las paredes y silencio en los corredores. La gente me miraba como a un enigma o una molestia. Esperé casi una hora. Cuando entré, el arzobispo Antonio estaba de pie, mirando por la ventana, alto, delgado, con las manos atrás. Parecía cargar siglos en los hombros. Pasa, hija, dijo sin girarse.